estemos orando. Oremos por este viaje, la ida a San Juan. Sabemos que queremos ir a bendecir los hermanos a ese lugar y que sea el Señor quien proporcione todo lo necesario para que podamos ir, para que podamos llevarle a estos hermanos lo que el Señor ha dispuesto que les llevemos. Y bueno, sigamos orando. Hermanos, estemos orando. Ahí he puesto en el grupo la esposa de un pastor, ella se llama Evelyn, el pastor Román, de una de las iglesias de la Federación. Estemos orando, hermanos, verdaderamente ella sufrió un accidente, ella se cayó en una moto y bueno, ha estado bastante delicada. Entonces estemos orando por ella, que el Señor, conforme a su propósito, pase su mano de sanidad. El hecho de que seamos pastores no nos exime de cosas, por eso necesitamos orar, hermanos. Amén. También hablé con David, el muchacho que estuvo un tiempo acá en la iglesia. Él anda por allá donde su familia. Pastor, salúdeme la iglesia. Pastor, salúdeme. Claro que sí, vamos a saludar a los hermanos. Ahí va, avanzando. Estemos orando por él para que el Señor le siga ayudando allá donde él está. Amén. Bueno, pensando en el mensaje para hoy, miraba hacia afuera a la gente que no camina con el Señor y que no conoce al Señor. Y una de las cosas que nosotros podemos ver es que el mundo, la gente, rechaza el mensaje del Evangelio. Rechaza la palabra de Dios. Uno sale a la calle y uno quiere compartir el mensaje del Evangelio y son muchas las personas que rechazan ese mensaje. No quieren oír, no quieren obedecer, quieren vivir como a ellos les place. Pero así es este mundo en el cual nosotros vivimos. Mucha gente está rechazando el mensaje que los puede salvar y que los puede llevar a la eternidad con el Señor. Y pensando justo en esto, me venía a la mente algo. ¿Cuántas predicaciones ha escuchado usted desde que el Señor lo llamó hasta el día de hoy? Bastante, ¿sí o no? Bastantes predicaciones. De todo tipo hemos podido escuchar, todo tipo de predicaciones. La pregunta es esta: ¿a quién ha estado escuchando usted en todas esas predicaciones? ¿Al pastor o al Señor? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Si usted está obedeciendo al Señor, si su prioridad es Dios, si usted es de esas personas que anhela estudiar las Escrituras, si usted es de esas personas que anhela acercarse al Señor en oración, si usted es de esas personas que se apasiona por congregarse en la iglesia, si usted es de esas personas que todo lo que el Señor le habla a usted está atento para ponerlo por obra sin ser perfecto, pero está siempre ahí, usted está escuchando al Señor, y si no, está escuchando al pastor. Es la mejor manera. Una de las cosas que nosotros podemos apreciar, y cuando digo nosotros, es los pastores y los predicadores, es la tristeza que nos da de predicarle a la iglesia, enseñarle a la iglesia, traerle la palabra de Dios a la iglesia, y que muchos en la iglesia no la atiendan. Muchas veces no la atienden porque están más distraídos ahí con cualquier cosa que pasa. Porque muchos están hoy viniendo a la iglesia y llegan y se sientan en la silla y se ponen en modo de avión y se van. Dejan el cuerpo ahí y se van. Y Dios habla y usted sabe, la palabra de Dios trae de todo. Porque te anima, te consuela, te exhorta, te edifica, te prepara, te capacita, pero te advierte. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene advertencias para que estemos cuidándonos. Porque hay un enemigo, desde Génesis capítulo 3 lo vemos, actuando en contra del ser humano. Pero ¿cuánto le habla a usted el Señor y cuántas veces usted ignora? Usted dice, no, yo estoy bien, sí, yo estoy atendiendo, pero uno lo ve. Interés por la oración no lo ve. Interés por la escritura no lo tiene. Ese anhelo de servir en la iglesia no se ve. Ese anhelo de congregarse en la iglesia poco está. Y siempre hay una excusa perfecta. El Señor nos habla de tantas maneras en su palabra.
Por ejemplo, personajes tan reconocidos como el apóstol Pedro. Dice que el Señor le dijo que Satanás lo había pedido para zarandearlo. No, Señor, yo no, eso sí no. Y en el momento de la confrontación dijo, aquí fue. Ese que habla mucho, aquí fue. Sacó hasta la espada y cortó oreja. Y unos instantes más tarde, ¿qué estaba haciendo? Yo no lo conozco. Yo no sé quién es. Maldígame Dios si conozco a ese hombre. Eso hizo Pedro. Pero después de que Cristo resucita, y cuando Pedro estaba en la última negación, que se encontró cara a cara con... ¿Usted se puede imaginar ese impacto? Maldígame Dios si conozco a ese hombre. Y Cristo mirándolo, y él se encontró con los ojos de Jesús. Dice que Pedro lloró amargamente, él se arrepintió. Y después escribió en 1 de Pedro 5 estas palabras tan reconocidas. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo está buscando a la iglesia para hacerles una fiesta y llevarlos a darles un banquete. Así dice. Porque como león rugiente anda alrededor buscando a quien, escuche la frase, devorar. ¿Y qué significa la palabra devorar? Despedazar, acabar, dejar vuelto nada, que no se vuelva a levantar jamás. ¿Cuántos han leído ese pasaje? ¿Y de qué les ha servido? ¿Por qué? Porque estamos escuchando al pastor de la iglesia. Porque no queremos entender las realidades que tenemos que creer. Estamos vivos. Nos tenemos que morir. Va a haber un juicio. Y va a haber condenación o vida eterna. Pero, amén, 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 amén. Pero sigo viviendo sin prestar atención al Señor. El pasaje que vamos a tomar esta noche nos habla justamente de este problema del pueblo de Dios. Y el profeta Oseas le habla al pueblo. Dios habla al pueblo por medio del profeta Oseas. Vamos a la palabra del Señor. Oseas capítulo 8. Esto es tremendo. Es muy triste mirar cuántos hoy en la iglesia están escuchando al pastor de la iglesia, pero tristemente no están escuchando al Señor de la iglesia. Y eso es delicado, porque Dios te habla, Dios te dice, Dios te enseña, Dios te exhorta, Dios te consuela, Dios te anima, pero sigues mal. El día de la muerte viene. El día de venir el Señor por la iglesia viene. Y todos decimos que sí, pero vivimos como si no. Oseas capítulo 8, y vamos a leer el versículo 12, y luego nos ponemos en contexto. Amén. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a Él damos toda la gloria. Y la iglesia dice, amén. Mire lo que dice el Señor a su pueblo. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Señor, gracias te damos una vez más en esta hora por tu bondad, por tu fidelidad y tu misericordia, por traernos de nuevo, por reunirnos como iglesia con el firme propósito de recordarnos algo que ya sabemos, por hablarnos de nuevo y mostrarnos la importancia de las Escrituras, la importancia de ir a tu palabra. Danos sabiduría y discernimiento, guíanos, direcciónanos, oh Dios de los cielos, por favor, Señor, para que entendamos y llevemos a la práctica lo que nos quieres hablar.
Reprende toda obra del maligno que quiera venir a impedir, a distraer y a hacer que no atendamos tu voz. Que seas tú obrando en nuestras mentes, liberándola de todo aquello que nos quiera entretener o distraer para no poder recibir tu palabra. Y que nuestro corazón esté dispuesto para escucharte a ti, Señor. Para oír al predicador, pero para atender solícitamente tu voz, Señor. Te lo pedimos hoy, dándote gracias por tu fidelidad en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Este mensaje que traemos para esta noche lleva como título: no ignores la palabra de Dios. No ignores la palabra de Dios. Cuando nosotros miramos este capítulo que acabamos de mencionar, de Oseas, nosotros podemos ver aquí una serie de juicios en contra del pueblo de Dios, asociados con diferentes pecados. Si nosotros miramos en el capítulo, nos encontramos con lo siguiente. Este pueblo seleccionó reyes que Dios no había aprobado. Este pueblo tuvo alianzas con extranjeros que Dios no quería. Y las prácticas religiosas que ellos estaban llevando a cabo eran prácticas corruptas. Estaban teniendo una autoconfianza. Somos el pueblo de Dios. Y como somos el pueblo de Dios, vamos bien. Bueno, es lo que dice el Señor. Ellos estaban buscando a Dios, como pasa con muchos en la iglesia. El Dios bombero o el cajero electrónico. Estaban buscando a Dios solo cuando tenían una necesidad. Ellos actuaban como los que tienen la sabiduría del hombre natural, del hombre que no conoce a Dios. Pero no pensaban en que sus acciones eran o no aceptadas por Dios. He ahí el gran problema de nosotros, la iglesia. Muchas veces nosotros hacemos tal cual como hizo el pueblo del Señor en esta época. Estamos buscando a Dios cuando hay necesidad, solo allí. Cuando viene la enfermedad, cuando mi hijo se enfermó, cuando el hijo cayó al hospital, cuando aquel hizo lo malo. Buscando a Dios en esos momentos de dificultad, pero no buscando acercarnos a Dios de una manera personal. Creo que para los que estuvieron el domingo fue muy claro lo que el Señor habló. Disfrutar a Dios. Disfrutar a Dios, a Él, a la persona de Dios como tal. Pero no puedes disfrutar a alguien que no conoces. Es imposible que disfrutes a alguien que no conoces. Si no eres una persona que busca conocerlo a través de las Escrituras, de la palabra de Dios, de la Biblia, de esa que Él mismo inspiró. Esas personas que no van a la Biblia, esas personas que no dedican tiempo a abrir las Escrituras, a pedir dirección del Espíritu Santo para que les muestre y les revele ese contenido, esas personas que poco van a las Escrituras son personas que están en la iglesia, viven vidas religiosas, están siempre estancados, pero no disfrutan a Dios. No disfrutan a Dios. No pueden, porque no se puede disfrutar a alguien que no se conoce. Y eso era lo que estaba pasando con este pueblo. No estaban teniendo relación con Dios. Llegaron a estas alianzas, llegaron a esta elección de reyes, llegaron a un mundo de idolatría. ¿Por qué? Porque dejaron a un lado al Dios de la Biblia. Porque dejaron su relación con Él. Dejaron de ver quién era el Dios de la Biblia. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros en la iglesia. Dejamos de ver quién es el Dios de la Biblia. Lo ignoras, cualquier cosa te desanima, cualquier cosa te aleja, cualquier cosa hace que no vayas a la Biblia, cualquier cosa hace que no ores, cualquier cosa. Hay siempre una excusa, pero escucha lo que te voy a decir. Con cualquier cosa o con cualquier excusa el fin va a ser el mismo. Un día tendremos que dar cuentas delante de Dios. Un día te vas a tener que morir y yo también. ¿Y qué va a pasar en ese instante que te mueras?
Cuando cierras los ojos aquí, escucha la historia del rico y Lázaro. Fue una advertencia. El rico, ¿cómo vivió? Oh, opulente. Tenía poco dinero. Imagínense, hacía banquetes ¿cada cuánto? Oiga, todos los días. Este hombre tenía plata. Y tenían que gastársela y comían bastante. Lázaro, en la calle, enfermo, lleno de llagas, pobre, deseaba las migajas. ¿Sabe cuáles? ¿Se acuerdan? Las migajas. En aquella época no habían servilletas. Hacían un pan delgado, más bien duro, y cuando terminaban de comerse esas carnes grasosas, cogían ese pan y esa era la servilleta. Ese pan, esas migajas es de las que dice el texto que Lázaro quería, pero ni siquiera eso le daban. Murieron los dos, pero escuchó bien, murieron los dos. Todos nos tenemos que morir. Y ambos enfrentaron una realidad. El Hijo de Dios, pobretón, mendigo, y podemos estar seguros de que tenía su confianza puesta en Dios, porque dice que cuando él murió, vinieron los ángeles por él. Pero al que no es hijo de Dios, al que no camina, y escuche, los dos eran judíos. En la iglesia podemos estar todos aquí y Dios venir por los hijos de Dios y otro que está aún en la iglesia y no es el hijo de Dios, simplemente van y lo entierran. Y los dos tuvieron que abrir los ojos a una realidad. Dice que el rico despertó en un lugar de tormento. Tenía sed. Él mismo dice que estaba atormentado por unas llamas. Y alcanzó a mirar, escucha, miró y vio a Lázaro sin llagas. ¿Dónde? En la presencia misma de Dios. Hermanos, tenemos que despertar a la realidad. Un día nos vamos a tener que morir, no importa cuándo, no importa qué edad tengas. Tenemos que morir o Cristo va a venir por la iglesia. Todos aquí nos acostamos tranquilos cada noche porque no estamos siendo conscientes de que no tenemos seguridad del mañana. Escucha, no hay mañana hasta que no llegue. Pero no estamos siendo conscientes. Y desechamos a Dios, e ignoramos a Dios, y vivimos la vida que queremos, y hacemos lo que queremos, y ponemos excusas, y una cosa y la otra, pero un día tendremos que morirnos. Y entonces, necesitamos atender lo que Dios nos dice en su palabra. Y no actuar como este pueblo que actuaba como los que tienen la sabiduría del mundo. Asimismo hay muchos hoy en la iglesia buscando a Dios solamente cuando hay una necesidad. Ignorando la palabra de Dios, ignorando la voluntad de Dios, buscando su propio camino, buscando vivir como quieren, buscando vivir como desean, hacer lo que quieren y no buscando hacer la voluntad de Dios. Solo buscando a Dios, claro, cuando viene la enfermedad, cuando se encendió el fuego, cuando la problemática aparece, ay sí, buscamos a Dios. No, el Señor nos está diciendo, no hagas tal cosa, búscame siempre. Es lo que Él quiere, ¿no? Esto es un mensaje para usted y para mí. Esto es para todos nosotros, hermanos. Y es que el tema principal toca el problema principal de muchos cristianos hoy. Mire lo que dice el texto. Y yo confío en el Señor que usted, ya con esto que hemos empezado a hablar, deje de oír al pastor y empiece a escuchar al Señor hablándole a su corazón. Que atienda verdaderamente a lo que Dios quiere hablar a su corazón. Dice, le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Vamos a separar este pasaje, este simple versículo que pareciera tan simple. Dice, le escribí, ¿quién?
¿Quién escribió? Dios. ¿A quién le escribió? Al pueblo. ¿Y qué le escribió? Las grandezas de su ley. ¿Y cómo lo recibieron? Las ignoraron. Tremendo. Algo parecido a la iglesia de hoy. Dios viene y Dios habla. ¿A quién? Al pueblo. ¿Y qué le habla? Las grandezas de su palabra. ¿Y qué hacen muchos en la iglesia? La ignoran. El mismo cuadro, la misma situación, la misma circunstancia. Y el Señor quiere hablarnos y decirnos hoy, no ignores mis palabras. Escucha, lo que Dios nos enseña es para nuestro beneficio. No hay nada entre Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21 que nos afecte, que nos dañe, que nos perjudique. Nada. Todo lo que hay desde Génesis hasta Apocalipsis es para nuestro bien, nuestro beneficio. Muchas veces queremos que nos vaya bien en todo. Como quien dice, queremos carro, casa y beca y un poco más. Pero estamos lejos de Dios. Escucha, Dios no es un Dios mediocre. Ni Dios quiere hijos mediocres. Lo que Dios quiere es hombres y mujeres que sepan que Él les ama, que los quiere adoptar como hijos y que lo amen. Es lo que Él quiere. Pero vuelvo a decirlo, no puedes amar, no puedes obedecer a quien no conoces. Y la manera de conocerle es su palabra. Y allí ves la voluntad de Dios para nuestras vidas. Este pueblo había caído en varios pecados. ¿Por qué? Porque ignoraron la palabra de Dios. Y aparte de ello, las prácticas religiosas que tenían eran paganas. El pecado mayor de ellos, ¿sabe cuál fue? Escuche esto. Haberse alejado de Dios. Ese fue su mayor pecado. ¿Y cuántas veces, ahora escuche, se alejaron de Dios, pero seguían llevando sacrificios? Seguían haciendo los mismos rituales. Todo lo hacían normal, pero sus corazones estaban lejos de Dios. ¿Cuántas veces vienes a la iglesia? Sigues haciendo los mismos rituales. ¿Cuáles son tus rituales? Entrar a la iglesia, orar, cantar, orar, escuchar la predicación, orar e irte a tu casa. Rituales, pero lejos de Dios. Porque no estás en una obediencia, porque no estás en una cercanía, porque no estás en una vivencia, porque no estás amándole a Él, porque no estás aceptando su palabra, sino que te sientas como un ente en la silla y así mismo te vas. Porque no le estás dando la importancia a su palabra. Y eso fue lo que pasó con este pueblo. Y aparte de ellos, entonces, estaban llenos de ídolos paganos. Escuche, aún haciendo lo malo delante de Dios y aún así buscándolo por interés. ¿Se lo imagina? Pero qué tremendo. Así pasa con muchos en la iglesia también hoy. ¿Cuántos han desviado su mirada de Dios? ¿Cuántos han colocado su atención en otras cosas? ¿Cuántos están con los ojos puestos en esta tierra? En los hijos, en el trabajo y en tantas cosas que resultan ahora. ¿Y cuántos han dejado de mirar de manera fija a aquel que ama a sus almas? Una de las cosas que sí podemos ver que es clara es que tanto el pueblo del Señor como muchos en la iglesia de hoy están viviendo vidas de muy clara desobediencia al Señor. Desobediencia. Desobediencia. Y solamente por una sola razón. ¿Cuál, pastor? ¿Cuál? Por ignorar la palabra de Dios. Por ignorar lo que Dios habla en su palabra. Por ignorar los mandatos de Dios. ¿Y cómo lo hicieron? Primero, mirando hacia alrededor, todo lo que había a su alrededor, y dejando de mirar a Dios.
dejando de colocar sus intereses en Él. Eso me recuerda a un pasaje del Nuevo Testamento. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Escuche, serán añadidas, son añadidas. Dice que usted las busque. La promesa a la obediencia, ¿cuál es? Bendición, prosperidad. ¿Qué es lo que están diciendo aquí? Búscame a mí primero, ámame a mí primero, y todo lo que necesitas yo te lo voy a dar. Voy a hacer una aclaración allí. Entonces Saulo podría decir, no pastor, estoy hecho, entonces yo me voy para mi casa, creo en él y no trabajo más, va a morir de hambre, tranquilo. No, tenemos una responsabilidad de trabajar, claro, hay que trabajar, claro, hay que estudiar, pero primeramente buscándolo a Él, y Él nos va a dar lo que necesitamos, porque cuántas veces uno trabaja y es como cuando uno echara la plata en el saco, ¿ve esto? ¿Qué pasó aquí? Pero mientras que estás aferrado a la mano del Señor, vas a ver la bendición, vas a progresar. Siempre que estás en dependencia del Señor, hablaba con Felipe, él me decía, pastor, vea, yo soy de los que si la cabeza me cabe, meto el cuerpo. Pero en dependencia de Dios, así me decía ayer, pero en dependencia de Dios. Él ha aprendido ahora allá lo que es dependencia de Dios. Él me dice, pastor, desde el día que salí de Colombia hasta el día de hoy no he visto sino la mano poderosa de Dios. ¿Sabe por qué? Porque él aprendió, porque él estuvo en un distanciamiento y Dios estuvo tratando con él y ahora ve a Dios actuando en amor y misericordia con él. Pero porque está buscándole, porque está acercándose, porque no está lejos, porque está buscándole en esa relación, en esa comunión. Y es lo que usted y yo necesitamos hacer constantemente, porque si hay algo que Él hace y me dice, escuche, cada miércoles, pastor, la prédica. Cada viernes, pastor, la prédica. Y el domingo en la tarde, pastor, la prédica de hoy. Y es atento, y es pendiente. ¿Sabe por qué? Porque lo que menos le interesa a Él es escuchar mi voz. Él quiere oírle a Él, al Dios grande y poderoso, hablando a su corazón. Eso es lo que necesitamos nosotros, oír a Dios hablar y hacer su voluntad. Él te ha llamado para tantas cosas, pero no las has alcanzado porque sigues ignorando su palabra. Por eso, porque hay una actitud de indiferencia a la palabra de Dios. Y esa actitud de indiferencia es la que lleva a la iglesia, la que lleva al cristiano a ignorar a Dios. Mientras se ora, mientras se canta, muchos están haciendo lo contrario de lo que deberían hacer. Usted no ha visto la gente contraria en la iglesia. Estamos en tiempo de oración y alguien por allá leyendo la Biblia, pero sí estamos en tiempo de oración. Y cuando decidimos empezar a leer la Biblia, están por allá. Digo, el sentido de indiferencia en la iglesia es demasiado delicado. Necesitamos estar conectados en lo que estamos, atendiendo la voz de Dios cuando Dios está hablando. Hay muchos que hacen de todo en la iglesia menos estar atento a lo que el Señor habla. Escuche, recuerde esto, que el pastor y los predicadores estamos llamados a predicar la palabra de Dios
de parte de Dios y delante de Dios. Pero escuche, aunque el hombre es el que está hablando, es Dios quien verdaderamente habla. Quien viene a hablarle a la iglesia. A sí mismo. Y como Dios es el que habla, ¿qué es lo que debe hacer la iglesia? Atender a lo que Dios está hablando. ¿Para qué? Pues para poder salir y obedecer. Miren lo que le pasó a Asaf. Por poco resbalaron mis pies. Me estaba dejando arrastrar por la envidia de los impíos que prosperaban. Ellos bien malos, bien perversos y les va bien. Y yo bien dedicado al Señor y nada me sale. Sí. Pero cuando entré al santuario aprendí. O sea, en el santuario, en el lugar de reunión, donde Dios habla a través de su palabra, es donde aprendemos. Pero si ignoramos al Señor, si ignoramos lo que Él habla, ¿qué vas a aprender? Nada vas a aprender. Es en la iglesia donde nos formamos. Porque es Cristo quien nos enseña acerca de Cristo. Porque es en la iglesia donde recibimos edificación, exhortación, consolación, formación. En la iglesia. Y no es de parte del pastor, es de parte del Señor. Escuche, ese cristiano que no va a la palabra de Dios buscando conocer cada día más al Señor, para ser formado, para ser instruido, para formar el carácter de Dios en cada uno de nosotros, aunque quiera salir adelante, nunca lo va a poder hacer. Hay que ir a la Escritura, hay que ir a la palabra. Escucha, hay gente que ora mucho, pero va poco a la Biblia. No sirve, no está haciendo nada. Es un equilibrio, la oración, el estudio de las Escrituras y el congregarse. Esencial, esencial. Se necesita esto para poder avanzar. Y si no, ¿sabe qué sucede? Nos quedamos estancados en el camino. La única manera de que nosotros avancemos en este caminar cristiano es basados en estos pilares que el Señor mismo nos dejó. Tener relación con Él por medio de la oración, conocerle a Él a través de las Escrituras y congregarnos para ser formados, instruidos. Son los pilares esenciales. El cristiano de hoy necesita vivir de esta manera. Cuando nosotros miramos el libro de los Hechos, en el capítulo 17, mire, dice esto desde el versículo 10 en adelante. Lo que usted y yo tenemos que hacer. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en las sinagogas de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Pablo iba y predicaba, y no era cualquier Pablo, cualquier otro, era Pablo, el apóstol Pablo. Y dice que esta gente recibía la palabra bien, atentos. Sin embargo, aunque era Pablo el que predicaba, mire, ellos ¿qué hacían? Se iban a escudriñar a ver si lo que estaba diciendo era verdad. ¿Cuántos de ustedes hacen eso? ¿Cuántos de ustedes se van a su casa? A ver, yo voy a mirar el texto que el pastor hoy predicó y a ver si todo lo que él dice es verdad. Y los textos que él dijo voy a buscarlos y voy a buscar los contextos. ¿Cuántas veces usted hace eso? Es necesario hacerlo. Mire, hay mucha gente que vive feliz pegada al internet. Y escuchan prédicas y prédicas y prédicas en internet. Y no es que sea malo, pero ¿cuántas veces de lo que usted oye en internet va y se sienta y anota los textos y después estudia a ver si todo lo que le dijeron en internet era verdad? A uno los llaman y le dicen, ¡ay, pastor, la palabra del Señor dice! ¿En serio? ¿Y dónde? Es que yo escuché, ¿no? Pero venga, ¿y dónde dice? Y le tiran a uno un poco de textos y no dice nada.
No, hermano, hay que ser como los bereanos. Hay que escudriñar y mirar si verdaderamente nos están enseñando lo que la palabra de Dios dice. Hermanos, estamos en medio de una guerra donde Satanás está luchando fuertemente por desviarnos del camino del Señor. Y la única manera de sostenernos es fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y necesitamos para ello una relación íntima con Él, pero hay que conocerle a Él de manera adecuada a través de las Escrituras. Ahí están nuestros enemigos en la Escritura. Ahí está cómo defendernos de nuestros enemigos en la Escritura. La palabra de Dios. Ahí está cómo acercarnos al Señor de manera adecuada. Ahí te enseña la Biblia cómo debes trabajar. Ahí te enseña la Biblia cómo debes ser esposo. Ahí te enseña la Biblia cómo debes ser esposa. Ahí te enseña la Biblia cómo debes ser hijo. Ahí te enseña la Biblia cómo te debes comportar en este mundo. Ahí te enseña la Escritura absolutamente todo. Pero si no vas a ella, no vas a poder vivir conforme Él dice que vivas. La palabra del Señor tiene todo. ¿Por qué es tan importante atender a la palabra del Señor? Bueno, creo que para poder dos cosas. Amarle y obedecerle. Y recuerde que, ¿qué va primero? ¿Amarle o obedecerle? ¿Qué hacemos primero? ¿Le amamos primero y le obedecemos después o le obedecemos primero y lo amamos después? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Si me amáis, o sea, demuéstrame que me amas obedeciéndome. Sencillo. Bueno, ¿qué fue primero, el pollo o la gallina o el huevo? Tenemos que amarle y obedecerle. No van juntos. Pero para amarle y obedecerle, tienes que conocerle. Es necesario, es esencial. Jesús le dijo a los judíos: si vosotros permanecéis en mí y mis palabras, y en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos. Es su palabra importante. Y luego, nos dice el Señor en Mateo, esas palabras que tanto hemos repetido y que todos conocemos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí está el Señor hablando siempre acerca de su voluntad. Tanto así, tanto habla Dios de su voluntad, creo que el salmista aprendió eso. Ese salmito tan reconocido, ¿se acuerda? Ese salmito 119, cortico. ¿Y de qué habla ese salmo? La palabra de Dios, los preceptos de Dios, los mandatos de Dios. Los amaba tanto David que decidió cantar de ellos en gran manera y no le pareció tan largo. ¿Se da cuenta? Escucha, para hacer la voluntad de Dios hay que conocer la palabra de Dios, hay que conocer la voluntad de Dios y para ello hay que ir a la Escritura. Eso es lo que tenemos que hacer. Hermanos, atendamos la palabra de Dios, atendamos cuando Dios habla, atendamos, hermanos, que es Dios el que nos quiere formar, el que nos quiere instruir, hermanos. No podemos ignorar la palabra de Dios. ¿Por qué, pastor? Pastor, usted insiste tanto, no ignore la palabra, no ignore la palabra, y ese es el título del mensaje, pastor. ¿Y por qué? Mire la respuesta. Mirad que no desechéis al que habla. Hebreos 12:25. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos.
En pocas palabras, si desobedeces la palabra de Dios, consecuencias vienen a tu vida. Si no amas al Señor, consecuencias vienen a tu vida. Es lo que Él nos está diciendo aquí. La ventaja es que no todo está perdido, hay esperanza para el que está vivo. ¿Cuántos están vivos en este lugar? Para el que está vivo hay esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Que podemos venir al Señor en arrepentimiento y fe, buscando su rostro, buscando acercarnos a Él, buscándolo a Él como nuestro gran refugio. Y escucha, Él dice que si venimos a Él y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero hay que venir en arrepentimiento y fe y buscar de ahí en adelante conocerle, amarle, obedecerle, vivir para Él, para que Él se agrade. No es la obediencia no es esto. La novela. El pastor tanto que dice de no ver novelas, y esa novela como está de buena, Señor. Pero yo no voy a ver la novela, yo me voy a aguantar y no voy a ver la novela. Eso no es obediencia. Ay, Señor, a mí esa música como me gusta todavía, Señor. Y yo la oigo que los vecinos la ponen y yo siento como que algo pasa en mi cuerpo y yo empiezo como que, Señor, eso no es obediencia, hermano. La obediencia es cuando yo escucho todo eso y ya no me mueve. ¿Sabe por qué? Porque tengo una cercanía con Él. Porque tengo una relación con aquel que conozco. Porque sé que el amor que Él tiene hacia mí es tan grande que mató a su Hijo en la cruz por no matarme a mí. Y entonces, como veo que me ama, yo le amo y no quiero ofender al que me ama. La obediencia es no solo dejar de hacer algo, sino que por amor no hacerlo. Pero no me debe doler el no hacerlo. Me debe doler el hacerlo. Porque ofendo a aquel que ama mi alma, que me está esperando en la eternidad. Los que todavía están en la iglesia y todavía las 3, 4 cervecitas, los 3, 4 roncitos y ahí se van 2 o 3 más y cuando menos piensan van para la casa y no saben para dónde van. Y van a la puerta y al final no pudo abrir la puerta. Hermano, la obediencia no es una imposición, la obediencia es hacerlo. Mire, el salmista decía, ¿cuánto amo yo tu ley? O sea, yo amo obedecerte, Señor, porque yo sé que me amas. Y Él sí que lo pudo comprobar. Qué bueno que como cristianos nosotros pudiéramos declarar estas palabras. Sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo voy por la vida como un barco sin timón. Y que nos acerquemos a Cristo para vivir por Él. Hermanos, eso es lo que el Señor quiere. No hay nada de lo que Él nos enseña en su palabra que nos perjudique. Al contrario, nos bendice. Hermanos, para tener a Cristo, necesitamos conocerlo a través de su palabra, atender su palabra y llevarla a la práctica. Que el Señor nos ayude, hermanos. En verdad. Que el Señor nos ayude a acercarnos a su palabra, a tener esa relación con Él, poderle conocer y poder amarle de la manera que Él quiere que le amemos. Yo sigo insistiendo. ¿Qué te ha hecho Dios de malo para que te alejes de Él? ¿Qué te ha hecho Dios de malo para que no vayas a su palabra y lo conozcas? ¿Qué te ha hecho Dios de malo para que no te congregues? ¿Qué te ha hecho Dios de malo para que te desanimes? ¿Qué te ha hecho Dios de malo?
si lo único que ha hecho es amarte? Queremos todo de Dios, pero no queremos a Dios. Queremos recibir todo de Dios y no queremos darle nada a Dios. Acerquémonos a Él, hermano. Busquémosle a Él y vivámoslo a Él. Conócele cada día a través de su palabra. Mira, si le conoces a través de su palabra, ¿sabes qué? Le vas a amar. Porque vas a entender cuánto te ama. Y la verdad es que el amor de Dios es incomparable. Él nos ama con un amor incomparable. Con un amor que no tiene límites, que no tiene fronteras. Déjate amar. Y ámale con todo tu corazón. Pero busca conocerle a través de su palabra. Busca vivir a la luz de esa palabra. Y no dejes que nada en lo absoluto te aparte de Él. Porque un día vamos a estar en la eternidad con Él. Pero si no eres capaz de estar aquí en la tierra con Él, ¿cómo pretendes estar en la eternidad con Él? Si no eres capaz de disfrutar de Él aquí, no vas a poder entrar a disfrutar de Él allá. El filtro es aquí. Aquí le conoces, aquí lo experimentas, aquí lo disfrutas, aquí lo amas y en la eternidad se perfecciona ese amor y ese conocimiento de Dios. Oremos y que el Señor nos dé esa hambre y esa pasión por Él para buscarle, para conocerle y para vivir solo para agradarle. Amén. Señor y Dios y Padre de la gloria, en esta hora una vez más venimos delante de tu presencia dándote honor y gloria, dándote las gracias, mi Dios, por tu bondad, por tu fidelidad y tu misericordia, dándote todo el honor y la gloria y la alabanza a ti porque una vez más te plació hablarnos a través de tu palabra. Te plació venir de nuevo a nosotros y decirnos que nos amas, que quieres que nosotros te conozcamos cada día más, que quieres que nosotros te amemos, te experimentemos, te disfrutemos y vivamos solo para ti. Guíanos, ayúdanos, cámbianos, renuévanos. Obra en nuestras vidas, Señor, de una manera gloriosa y poderosa. Que podamos verdaderamente, mi Señor y mi Dios, ver quién eres a través de tu palabra, conocerte de la manera adecuada, dejarnos llevar por ese amor tan maravilloso que tú nos has mostrado y que así entonces nosotros busquemos vivir en obediencia y en santidad delante de ti y que eso nos conduzca a ser instrumentos en tus manos para darte a conocer a otros, para que también vengan y vivan para tu gloria. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por lo que nos hablas. Gracias, bendito Salvador, porque eres bueno y grande en misericordia y ahora hemos de salir de este lugar, pero no de tu presencia. Te rogamos que nos lleves en bendición, en tu victoria, que nos guardes de todo mal, de todo peligro, que nos lleves en paz y en seguridad a nuestros hogares y que podamos meditar y reflexionar. No que sea un culto más, no una palabra más, sino que meditemos en la necesidad de conocerte para poder amarte, para poder disfrutarte y poder partir un día a la eternidad contigo.